Hoy venimos a hablar de un tema interesante y es que la Web3 se está construyendo en TypeScript. Entonces, quiero que entendamos unas particularidades antes de entrar a todo este gran tema que yo sé que muchos han estado ya escuchando o que de alguna manera han escuchado ya este término, ¿no? Que el mentado Web3, que se está escuchando, que si no se escucha, pero bueno, vamos a hablar de este tema y qué tiene que ver TypeScript en todo esto y por qué de alguna manera se está construyendo gracias a esto. Así que, bueno, antes de arrancar, quiero mencionarte que mi nombre es Oscar Barajas, mejor conocido como GNDX en las redes sociales, un apasionado por la enseñanza, particularmente por todo lo que tiene que ver con JavaScript, TypeScript. A ver, y ahorita Web3, así que sí, vamos a hacer realidad que sí estoy aprendiendo y haciendo cosas con este ecosistema. Entonces arranquemos con la charla, pero yo creo que antes de cualquier cosa, antes de que arranquemos a hablar de las particularidades donde TypeScript está siendo clave, entendamos un poquito de qué va la Web3 y hacia dónde se está llevando o por qué este concepto. Así que vamos a hablar un poquito de la historia. Y es que a mí me gusta bastante ya involucrar la historia en las cosas. Así que vayamos al pasado a entender algunas particularidades que nos van a llevar a lo que hoy en día estamos haciendo como profesionales dentro del desarrollo y también por qué TypeScript es importante en esta gran transformación. Así que arranquemos empezando con un punto que a mí me gusta siempre mencionarlo, ARPANET. Y ARPANET no es más que el inicio de la comunicación entre computadoras. En 1969, un protocolo pensado para la guerra, y en este caso era cómo podríamos compartir información entre universidades, entre centros de investigación. Porque pues teníamos la necesidad de compartir nuestros logros, nuestros avances. Y recordemos que el inicio de las computadoras era para calcular dónde iban a llegar o cuál era la forma más estratégica de lanzar misiles. Ok, sí, se escucha muy feo ese punto, pero ahí nace muchas de las iniciativas de lo que hoy en día conocemos como las computadoras, pero no es hasta el año 69 que inician los primeros protocolos de lo que hoy es la comunicación. Así que eso es como para que lo tengamos presente. Luego empieza y llega la era de Internet, la era de la WWW. Y esto no es más que 1990, allá en un laboratorio del CERN, un ingeniero llamado Tim Berners-Lee, quien propone cómo debemos acceder a lo que hoy en día conocemos como Internet. Y a este punto se le acuña la Web 1.0. Si bien no nace con ese término, jamás Tim Berners-Lee dijo así se va a llamar, así va a ser. No, él la definió como la WWW, la World Wide Web, pero como estamos añadiéndole versionados, pues decimos que esta es la versión 1.0. Así que aquí hay que tener presente que esto es 1990. Al día de hoy ya han pasado unos cuantos años de ese entonces. Pero no es hasta el 2004, 2000, por ahí 2002, 2004 que empiezan a nacer algunas particularidades que tienen que ver con Internet, que son las redes sociales. Muchas de estas mismas que usamos como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, 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 un gran etcétera, nacieron en este concepto y aquí es donde se le empieza a acuñar el término de la Web 2.0, donde ya entrábamos en juego más los usuarios, una mayor adopción, ya habíamos pasado por el boom de las .com, entre unas grandes particularidades, y sí, ya había 14 años de aprendizajes, 14 años aproximados de haber aprendido, haber entendido y ya estar creando para estos conceptos. Y no es que empieza a hablarse de la Web 3.0, y la Web 3.0 hay que ser claros que este término empezó a verse por el 2006, 2008, por aquellos lados, aquellos entonces, donde se hablaba de la realidad virtual, del futuro del HTML5 con la web semántica, con todo lo que tenía que ver con VR. Pero seamos sinceros, eso ya nos alcanzó, eso ya está con nosotros, ya tenemos todas estas herramientas y estos recursos, y lo vimos tan natural que no le hemos puesto tanto como el feo a esta tecnología. Pero 2008 nace un proyecto
y nace el génesis de lo que vendría siendo la blockchain, y ahí empezamos a acuñar términos nuevos como Bitcoin, entre otros cuantos, y desde ese entonces al día de hoy más o menos han pasado también 13, 14, bueno, realmente 13 años. Así que hay que tener presente que más o menos gracias a la historia, que hay que decir esto, las cosas se repiten. Los tiempos van en un lapso similar y la humanidad va adaptando en estos ciclos. Así que fíjense la adopción y el nacimiento de una tecnología hasta cuándo llegó a las masas. Y nuevamente estamos ahora con este mismo proceso de tener la tecnología en su nacimiento, como lo que es Bitcoin. Al día de hoy, ¿cuántos proyectos no están ya siendo construidos con estas herramientas que tienen que ver con blockchain, que tienen que ver con criptografía, con descentralización y una gran infinidad de protocolos y recursos que al día de hoy se están usando e implementando? Y bueno, pasa más o menos el mismo tiempo. ¿Coincidencias? No lo sé. Pero bueno, hay que entender la historia para ir avanzando. Y ahora estamos en este punto, ¿no? En la web 3.0 o mejor no, pongámosle un nombre más cool. Web 3. Sí, suena mejor. Y bueno, Web 3 empieza a acuñar en el 2020 con un masivo boom de lo que era la pandemia, la adopción de monedas digitales o criptomonedas, la inserción de muchos proyectos, el gran crecimiento de estas mismas, y hoy en día tenemos muchas empresas que están apostando por ello. Apostar no nada más por las monedas, por las finanzas descentralizadas, sino por la tecnología que está detrás. Y bueno, por ahí también haber escuchado algunos detalles como los NFTs y otras cosas que no voy a entrar tanto en detalle, pero que empiezan a dar de qué hablar. Y eso es lo importante que hay que tener presente. No significa que tenemos que ir ya el día de hoy a aprender todo esto, pero sí hay que entender de qué va, hacia dónde se va moviendo la cosa, por qué de una a otra se está haciendo esto, porque es importante ir entendiendo las particularidades. Entonces entremos ya un poquito más al detalle. Todo lo que tiene que ver con Web3, criptomonedas, blockchain, eso es lo que viene siendo este concepto de la Web3. No es más adaptar lo que nosotros ya sabemos como profesionales del desarrollo web, sí, Angular, React, Vue, Svelte y todos esos frameworks y librerías que existen, así como también todos esos lenguajes de programación para el backend, etcétera, etcétera, funcionan y son parte también de la Web3. No hay que reinventar nada, pero lo mejor de todo, y es que yo ya en mi research, que ya voy casi para 8 meses por ahí, diario aprendiendo, diario leyendo, practicando, jugando y entendiendo, me he encontrado con un bonito stack y una forma de entender la web. Y ahorita vamos a lo que realmente nos importa. ¿Qué tiene que ver TypeScript acá, no? Pero antes quiero hacerte este resumen para que entendamos estas particularidades de hacia dónde vamos y por qué me he encontrado con estos detalles. Y podemos decir que la web 1.0 era de lectura, y sí me tocó, porque mis inicios en el desarrollo web fueron en 1998. Si bien mi primer página web, que ya dejó dinero, fue hasta el 2001, pues empecé en todavía lo que era la mera guerra de los navegadores, o apenas donde estaba ganando Internet Explorer esta misma. Y la web 1.0 se le denominaba de lectura, solamente íbamos a consumir. Llegó la web 2.0 y sí, aquí podemos definirla como de lectura y de escritura. Y sí, a mí me tocó, yo fui parte de esa comunidad latina que escribía en WordPress o en Blogsom o todas estas plataformas y hacíamos contenido en ese entonces, que en su momento los memes eran distintos a los memes de hoy en día. Y bueno, hoy tenemos Web3 ya como concepto donde se acuña un punto muy particular que me gusta bastante. Ya no nada más es lectura, tampoco nada más es escritura, sino también es propiedad. Y aquí es donde viene realmente lo importante de todo esto. Y bueno, sí, TypeScript. Empecemos a hablar de TypeScript. Empecemos a hablar de por qué viene a ser parte del futuro de la web o de lo que se considerará el futuro de la web en este punto. Y es que entonces, hablando de lo que implica, hablemos de un stack. ¿Qué he aprendido en un stack web 3? ¿Qué hay? ¿Qué no hay? ¿Qué herramientas existen? ¿Y dónde particularmente está poniendo su semilla TypeScript? Así que este es un stack de un proyecto que he estado trabajando, de un proyecto que tengo, que tiene que ver con mi libro, que tiene que ver con algunos ejercicios y ejemplos que estoy haciendo sobre plataformas para entender cómo funcionan las tecnologías por debajo. Y la mayor parte de lo que ustedes ven aquí en esta imagen tiene que ver con
Pues herramientas que ustedes ya utilizan. JavaScript, claramente. Next.js, bueno, Polygon, que es la siguiente imagen, la blockchain, el lenguaje de programación Solidity, pero también está JSON o en un concepto de JSON RPC, que es una forma de comunicarse con Smart Contract. Podemos desplegar en herramientas como Vercel, utilizamos herramientas como MetaMask, Firebase para almacenar información y TypeScript está siendo parte fundamental de todo esto. Porque una vez que empiezas a construir y a entender en un stack, que en este caso mi camino es entender primero las finanzas. ¿Por qué las finanzas son importantes? Porque ahí es donde nace el proyecto o las ideas para cambiar y revolucionar, en este caso, las finanzas, la parte monetaria, y nace Bitcoin. Por eso es importante que si vas a entrar en este ecosistema, entiendas las finanzas, tengas buenas finanzas, eso también es muy importante, y a raíz de ahí te vas a dar cuenta qué problema resuelve el proyecto de Bitcoin con las tecnologías como blockchain, la descentralización, etcétera, etcétera. Y luego empiezas a entrar al detalle de entender otras particularidades y empiezas a entender que Ethereum, que es otro proyecto, que si Solana, que si no, y la verdad es que es un mar y un mundo. Y empiezas a desarrollar, porque tú como desarrollador frontend o backend de la web 2.0, si así nos queremos definir, empieza a darte cuenta que es lo mismo. O sea, yo puedo inicializar ahorita un proyecto para empezar a hacer una web que me va a permitir interactuar con un contrato inteligente para hacer algunas acciones y hacer cobros o hacer validaciones por medio de una wallet con saldo en Ethereum. Pues casi el 80% de las cosas que tengo que configurar tienen que ver con este stack. TypeScript, Next, Firebase, IPFS, que es un concepto que no nace en todo el tema de criptografía, pero es Interplanetary File System, una forma de almacenar archivos peer-to-peer. Entonces, estas tecnologías ya existían, solamente se están congregando en un punto. Pero lo mejor de todo, y es que la mayoría de las librerías que en su día a día vas a empezar a trabajar, que vas a estar utilizando, que vas a entender y que vas a adaptar a tus proyectos o vas a agregar a tus proyectos, pues están escritas en TypeScript. Y es una sorprendente porque uno cuando es profesional en el desarrollo y le encanta JavaScript, creerá que ahí está también el nicho. Pero empieza a darte cuenta que por debajo, para garantizar su solidez, para garantizar un buen proyecto, para garantizar hasta la documentación de la misma información, están optando por implementar esta estructura que es TypeScript, que para mí es un super tool de herramientas y lo mejor es que es fácil de entender, es fácil de jugar, es fácil de adaptar y de estar ahí. Y lo mejor de todo también es que si vas a entrar o quieres entrar en este ecosistema y ya vienes de lo que es Angular, React con TypeScript, Next con TypeScript, Svelte, ya tienes el camino porque acá vas a ir entendiendo las particularidades que también te da. Todo es muy fácil de entender y amigable. Y bueno, Web3.js es la librería de Ethereum JavaScript, donde es más que nada una API que nos permite a nosotros comunicarnos con un smart contract. Un smart contract es una pieza de código que vive en el sistema operativo, así lo defino, Ethereum, que no es más que una máquina virtual compartida entre muchas máquinas por medio de internet, en la cual tú puedes programar estas piezas de código denominadas smart contract, porque vienen del concepto de un contrato inteligente, pues que no es más que está en la nube, pero ni siquiera es un contrato y ni siquiera es inteligente. Son piezas de código que viven para tener ciertas funcionalidades y basan su lógica en ciertas interacciones, ya sea para lectura o escritura. Y bueno, ahí hay una infinidad de elementos. Y bueno, esta librería, que es una de las más populares, que está siendo bastante utilizada hoy en día en muchos proyectos, está escrita en TypeScript. Pero no es nada más ella, sino que empiezas a encontrarte variantes o opciones para diferentes redes y recursos. Y aquí te voy a mostrar una serie de herramientas para que puedas analizar o empezar a entender este ecosistema. Y sí, todas están escritas en TypeScript y la mayoría de los proyectos que puedes crear con ellos también son compatibles con la inicialización de ello. Entonces, esto es algo muy importante y en lo personal me ha gustado porque ha sentido también que estaba en una balanza, ¿no? Entre seguir aprendiendo y dominando el arte de TypeScript y aprender Web3. Pero cuando me di cuenta que podía seguir haciendo las dos en uno mismo, fui lo más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque estos proyectos también están construidos en TypeScript. Y bueno, Web3 para comunicar
manejarnos. Pero también tenemos otro proyecto que no es más que Solana, que es otra propuesta para mí en utilizar una criptomoneda, etcétera, etcétera, que nos da ciertas soluciones. También está escrita en TypeScript. Así que bueno, me encanta porque también estoy empezando a explorar este proyecto. Pero no queda ahí. Hay otras herramientas que nos permiten interactuar, que nos permiten extender las posibilidades para trabajar un desarrollo web con los contratos inteligentes, conectándonos a estas máquinas virtuales que permiten trabajar con todo esto que se está dando. Y también existen herramientas como Ethers.js que obviamente, como lo mencionaba, están confiando en el poder que nos ofrece TypeScript a los profesionales. Y todo esto es open source, que lo puedes encontrar sin ningún inconveniente. Y bueno, otra herramienta que te permite crear contratos inteligentes, que te permite interactuar, que te permite hacer cosas sorprendentes, Hardhat también está apostando y creyendo en que TypeScript es la herramienta que permite crear proyectos sorprendentes, poderlos compartir para que podamos crear sorprendentes cosas dentro de la blockchain. Pero no queda ahí, hay muchos más proyectos. Ahorita te estoy mostrando como los que más populares, los que más tienen valor, como Anchor también, que es para Solana, entre otros que van a estar ahí. Y yo creo que me he puesto a ver y en un 80-70% de los proyectos están confiando en lo que nos entrega TypeScript como herramienta. Así que eso me pone muy contento, me pone muy feliz, porque sí, podemos decir que la Web3 se está construyendo con TypeScript. Y bueno, Oscar, hablaste de contratos inteligentes y un lenguaje de programación, y aquí viene un bonus: Solidity. Solidity es un lenguaje de programación muy poderoso para crear estos contratos inteligentes sobre la red de Ethereum, y también tiene una gran similitud a JavaScript. La verdad es que las estructuras de control, la forma de las funciones, la forma del constructor, importar, entre otras cosas, está siendo muy similar. Y lo mejor de todo es que también le encanta manejar perfecto y a la perfección los tipos de datos y presentarlos para poder entender qué está pasando. Así que en lo particular, si tú vienes de JavaScript, has pasado a TypeScript y ahora quieres empezar a explorar las herramientas con las cuales puedes empezar a trabajar directamente dentro del desarrollo blockchain, pues uno de los lenguajes que te vas a encontrar dentro de Ethereum es Solidity, y como te he mencionado es muy similar, muy familiar, y la verdad es que yo pensé que me iba a costar aprender un lenguaje de programación. Yo cada año me pongo como meta aprender un nuevo lenguaje, entenderlo, jugar, hacer cosas. Y la verdad es que este no me costó absolutamente nada. Es más, puedo entender, ver un código de Solidity y decir, oye, esto es un JavaScript muy bonito, o esto es como TypeScript, qué genial, y me encanta. Así que sí, ya tienes la gran experiencia. Pasar a este stack, a este 10-15% que sería extra para considerarse parte de lo que es la Web3, pues no es tan complejo ni tan difícil, y menos si vienes del ecosistema de TypeScript. Así que esa es mi recomendación. Y bueno, este es el stack, este sería el camino, y darte a entender que puedes explorar todas estas herramientas, que hay mucho por aprender y que sin duda te va a permitir seguir creciendo profesionalmente. La verdad, no me queda más que agradecer y gracias. No olvides suscribirte, activar la campanita y nos vemos en otro video.